Bendiciones a todos mis hermanos, le damos la gloria a aquel que vive y que permanece para siempre. Queremos compartir una reflexión con respecto al tema restaurando tu ministerio. En el libro de Hechos capítulo 15, versículo 15 al 16. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y prepararé sus ruinas y lo volveré a levantar. En el Antiguo Testamento, quienes reconocían a Dios levantaban un altar, levantaban un fuego, gloria a Jesús, de ofrendas a Dios. En el Antiguo Testamento, gloria a Jesús, reconocían de que el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, merecía la gloria y la honra. Yo quiero que hablemos, gloria a Dios, con respecto a restaurando tu ministerio. Yo no sé cuál es la prueba, la dificultad que tú estás pasando. Algo te digo, que este es el día que ha llegado la salvación a tu casa. Segunda de Reyes, capítulo 6. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moraremos contigo nos está estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos ahí un lugar en el que habitemos. Y él dijo: andad. Eliseo enseñaba un seminario como teológico, gloria a Dios, formaba, estructuraba, gloria a Dios, a unos alumnos. Es decir, hermano, en la escuela de los profetas. Pero si nosotros leemos, podemos ver que crecía en número de alumnos. Y él necesitaba un lugar más amplio para poder ejercer, gloria a Jesús, este ministerio, gloria a Dios, que había en ese lugar. Elías era el padre espiritual de Eliseo. El nombre Eliseo significa Dios es mi Salvador. Aproximadamente su ministerio duró 60 años. Elías ungió a Eliseo. Eliseo era un gran maestro. Y los milagros de Eliseo fueron milagros, hermano, extraordinarios que se movieron, hermano, a través del Espíritu Santo. Entonces podemos ver que estos jóvenes, estos muchachos, gloria a Dios, en las casas del profeta, decidieron ellos ampliar, gloria a Jesús, su casa para abrir la puerta a otros jóvenes que necesitaban, gloria a Jesús, ser formados y estructurados por Eliseo. Pero veamos uno de los primeros milagros poderosos, gloria a Dios, del maestro Eliseo, gloria a Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 2, 14. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado el mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Poderosa palabra que el Señor nos viene revelando, el primer milagro de Eliseo. Oiga bien, Segunda de Reyes 2:14, gloria a Jesús. Veamos el segundo milagro, Segunda de Reyes 2:21 al 22. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Las aguas fueron sanas. Oiga el poder de Dios. Cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La Biblia, hermano, es un libro, gloria a Dios, que 40 hombres mortales, gloria a Jesús, la escribieron, pero el Espíritu Santo la inspiró. Veamos el tercer milagro en Segunda de Reyes 2:20 de Elías. Segundo milagro de Segunda de Reyes 6:20. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos, para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Veamos el segundo milagro en Segunda de Reyes 5:27, gloria a Jesús, donde Dios sigue manifestando los milagros de Elías. Estamos hablando sobre restaurando tu ministerio, pero estamos hablando acerca de los milagros de Eliseo, milagros sobrenaturales, milagros poderosos. Segunda de Reyes 5:27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti,
y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Naamán era el sargento, un coronel, gloria a Jesús, que había tenido problemas con su piel. Y este hombre, gloria a Dios, reconoció que solo en Dios había respuesta. A través del Espíritu Santo, a través de Elías, hermano, fue sanada la lepra. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Veamos el otro milagro poderoso, Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y he venido al Creador para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo cantó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga tú a tus creadores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. El tiempo de los milagros no ha pasado. El mismo Jesucristo dijo: pedir y se os dará, buscad y hallaréis. El milagro de la vasija, gloria a Dios, por medio del profeta Eliseo. Bien, vamos a seguir entonces con el otro milagro. Segunda de Reyes 4, 32 al 35. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así que se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte. Y después subió y se tendió sobre el niño nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Estornudó 7 veces. Reconocemos que el número 7 es el número perfecto, gloria a Jesús. Aproximadamente, hermano, encontramos en la Biblia 11 milagros que Elías, a través de su ministerio, gloria a Jesús, que ejerció en esta tierra. 11 milagros poderosos que el profeta Elías. El tema se llama restaurando tu ministerio. Ahora, dice la palabra, hermano, la palabra de Dios, que hay que estar aptos para enseñar. Si nosotros vemos, el profeta Elías era un hombre, gloria a Jesús, que estaba formado por el Espíritu Santo. Era un hombre, gloria a Dios, que formó, estructuró a estos jóvenes. Estos jóvenes tenían una sed de parte de Dios, gloria a Jesús, porque sabemos que la labor pastoral es cuidar, alimentar y levantar líderes. Elías era un pastor, Elías era un profesor, hermano, con las características para enseñar, para formar a estos alumnos. Debido a esto fue que esto se interesó, se llenó, y estos alumnos dijeron: necesitamos ampliar esto, necesitamos ver qué hacemos para recibir, gloria a Dios, hermano, a otros jóvenes que necesiten oír la palabra del Señor. Entonces, para ejercer un ministerio, para predicar la palabra de Dios, hay que estar aptos para predicar. Veamos qué dice primera de Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahora bien, aquí podemos enfatizar que todo apunta a que estos jóvenes, hijos de profeta, querían estar con Eliseo, pues, ¿verdad? Para aprender de él. Y Eliseo se dejaba querer. Eliseo, gloria a Dios, quería ayudarles a ellos. Veamos que dice Segunda de Reyes, capítulo 6:1.
Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, y aquí el lugar en que moraremos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos ahí lugar en el que habitemos. Y él les dijo, andad. La escuela estaba en Gilgal, cerca del río. Entonces con él tenían la unción y tenían la autoridad. Estaban llenos del poder de Dios. Alaba al Señor. Estaban llenos del poder de Dios. Eliseo tenía la unción y tenía la autoridad para abrir cielo y cerrar cielo. Era totalmente una unción tremenda que tenía Elías. ¿Qué dice Segunda de Reyes 2, 23 al 25? Después subió de ahí a Beer, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaron de él diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Cuando Dios llama a un ministro, gloria a Jesús, el ministro merece respeto. Elías era un hombre, gloria a Jesús, con un ministerio totalmente grande. 60 años duró el ministerio de Elías, gloria a Jesús. Y sobre todo Elías tenía algo que era calvo. Y empezaron a burlarse. Nunca hay que meterse con un siervo de Dios. Nunca hay que faltar el respeto a un pastor, porque es peligroso. La Biblia dice, ay de aquel que se metiere con uno de mis ungidos. Mucho cuidado, iglesia. Ahora, todos necesitamos una herramienta para trabajar. ¿Por qué le pusimos restaurando tu ministerio? Porque a través de las pruebas, a través de las luchas, a través de los descuidos, gloria a Jesús, el ministerio tuyo ha menguado. Alaba al Señor. Y es necesario que tú avives el fuego que hay en ti. Como lo dijo, gloria a Dios, 2 Timoteo 1, 6, 7. Necesario activarte en la dimensión espiritual. Todos necesitamos una hacha filosa para cortar árboles. Necesitamos, hermano, el filo de la unción para cortar la cizaña, para cortar la carne dura y los corazones incrédulos. ¿Qué dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu con las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, un hijo de Dios necesita un hacha con filo. Necesita filo de la unción del Espíritu Santo. Si nosotros vemos la historia, dice la palabra del Señor que bueno, el lugar era pequeño, fueron unos alumnos con Eliseo a cortar árboles, gloria a Jesús, las hachas eran prestadas. Entonces dice la palabra del Señor que empezaron a cortar, gloria a Dios, con el hacha, y de repente el hacha se les zafó, y dice la palabra de Dios que el hacha se fue para el río, hasta el fondo del río. Todo esto habla de una simbología, porque la Biblia está llena y cargada de simbología. Entonces un hijo de Dios necesita un hacha con filo, necesita filo de la unción del poder del Espíritu Santo. Y muchas veces podemos perder el filo de la unción del Espíritu Santo por el pecado, por el descuido espiritual. Pero veamos qué nos dice el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 10. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerzas, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Primero de Samuel, capítulo 13, 22, también, gloria a Jesús, lo ponemos como base bíblica para que apoye, gloria a Dios, la palabra, hablando con respecto al descuido ministerial. El descuido ministerial. Entonces, en la Biblia encontramos simbología. Por ejemplo, Eliseo significa o representa a Dios. Los hijos de los profetas, hermanos, son los seguidores de Cristo. El árbol es la viña del Señor. El hacha, el ministerio del cristiano. El palo, la cruz de Jesús. El poder de restauración. El río es el mundo, las aguas turbadas. El don de Dios es más pesado que el hierro. Podemos ver, gloria a Jesús, que este alumno le estaba dando al árbol, le estaba pegando al árbol con el hacha, y de repente dice la historia que se le zafó de sus manos, cayó, gloria a Jesús, en el agua,
y el hacha pesada, hermano, se fue al fondo. De repente vio Elías esto y dice la palabra del Señor que Elías tiró un palo e hizo flotar el hacha, gloria a Dios. Entonces, esto está hablando simbológicamente porque Elías representa a Dios, alaba a Dios. Y los hijos de los profetas pues son los seguidores. El árbol es la viña del Señor. Este joven estaba dándole duro al hacha, con todo, a botar el palo, que el palo representa la viña del Señor y el hacha representa el ministerio. Entonces, como podemos ver en el mensaje, como podemos ver en la enseñanza bíblica, muchas veces, gloria a Jesús, nuestro ministerio se va abajo por un descuido. Muchas veces es necesario restaurar nuestro ministerio baja, pierde el filo, pierde la unción, pierde la sabiduría, pierde el conocimiento por causa del pecado. Recordemos algo bien importante cuando la historia, gloria a Jesús, del pueblo de Israel que estuvo 400 años en cautiverio. Dice la palabra del Señor que Dios los sacó de Egipto, los llevó por el mar, les dio maná, hermano, les dio codorniza, hermano, en el desierto, y Dios siempre tuvo el cuidado de ellos. Pero dice la palabra del Señor que cuando pecó Israel, dice la palabra de Dios, dice la Biblia que la nube de gloria se movió afligida, triste por causa del pecado de Israel. Entonces, lo mismo sucede, gloria a Jesús. Por eso el tema se llama restaurando tu ministerio. Es necesario que tú restaures tu ministerio, porque el plan del diablo es callarnos. Dice la Biblia que no hay que ponerle bozal al buey que trilla. El plan del diablo es, hermano, afligirnos, desesperarnos, agobiarnos, pruebas económicas, pruebas en el hogar, pruebas en la finanza, porque el plan del diablo, gloria a Jesús, es quitarnos el filo de la unción del Espíritu Santo. Entonces esta es una simbología que podemos ver donde Eliseo enseñaba en un seminario teológico, es decir, hermano, en la escuela de los profetas, y ahí crecía el número, gloria a Dios, de alumnos, y necesitaban un lugar más amplio. Amén. Y Eliseo, gloria a Dios, era el profesor de estos jóvenes. Y Elías era el padre espiritual, hermanos, de Eliseo. Repito, el nombre Eliseo significa Dios es mi salvación. Y su ministerio aproximadamente duró 60 años. Elías ungió, hermanos, a Eliseo. Eliseo era un gran maestro, era un gran formador de alumnos. Por eso es necesario, gloria a Jesús, que los pastores estén aptos para predicar. Es necesario que todo aquel que predique necesita crecer en la gracia, en el conocimiento, para formar, para estructurar al pueblo de Dios. Entonces Elías era un maestro, hermano, bien formado por el Espíritu Santo. Elías era un hombre usado, era un hombre de respeto, una unción poderosa que tenía Elías, que aproximadamente Elías hizo 11 milagros poderosos en Segunda de Reyes en delante. Y como lo dice 1 Timoteo 3:2, vea, que hay que estar aptos para enseñar. Dice la Biblia que ningún neófito puede pararse, hermano, a un altar. La palabra neófito viene de nuevo, gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque la Biblia hay que saber interpretar. Cuando no se sabe interpretar la palabra de Dios, lo que se está haciendo es deformando el evangelio, y a la vez dijo el apóstol Pablo que todo aquel que venga con otro evangelio diferente es maldito, es anatema. Entonces podemos ver que todos necesitamos una herramienta para trabajar. El hacha que el joven tenía en sus manos era prestada. Alaba al Señor. El hacha dijimos que representaba, gloria a Dios, el ministerio del cristiano. Entonces se le zafó. Cuando se le zafó de las manos, eso está representando que como cristianos un descuido espiritual que nosotros tengamos, gloria a Dios, o un resbalón que nosotros tengamos, perdemos la unción, perdemos el filo del poder del Espíritu Santo, y esto hace que no sigamos, hermano, gloria a Jesús, en la viña del Señor. Entonces, pero de repente cuando vio, hermano, que al joven se le zafó el hacha y el hacha cayó al fondo del mar, y vio, gloria a Dios, el maestro, gloria a Jesús, el maestro Eliseo, dice la palabra del Señor que Eliseo tiró un trozo de palo también, y el palo hizo que la hacha flotara. Mira el poder de la restauración.
el poder de la cruz de Jesús, el poder restaurador. Yo no sé usted, amigo y hermano, si cree en la restauración. Hay quienes que no creen en la restauración, que el que pecó, cayó en borracheras, cayó en droga, cayó en pandilla, dice que lo mate, pues que se lo arte el diablo. No. Dios es un Dios de restauración. Alaba al Señor, porque la Biblia dice que Él vino por los enfermos, hermano, no vino por los sanos. Podemos ver en Gálatas 6, dice, si vieras a tu hermano caer, dice, en una falta, dice el apóstol Pablo, acércatele con espíritu de mansedumbre. Toda aquella persona que anda el Espíritu Santo, tenemos que saber que el trabajo de nosotros como ministros es restaurar. No estamos para echar al infierno a nadie, no estamos para condenar, estamos para aplicar la palabra, porque la palabra creemos, gloria a Jesús, que es medicina. La palabra restaura, la palabra salva, la palabra es vitamina para el alma afligida y angustiada. Entonces vemos que el muchacho estaba, hermano, cortando el árbol, que el árbol dijimos que representa la viña. Alaba al Señor. Pero de repente este muchacho, gloria a Jesús, estaba queriendo cortar el árbol y se le zafó el hacha. ¿Qué significa el hacha? El ministerio del cristiano. Alaba al Señor. Y cayó en el río. ¿Qué simboliza el río? El mundo, las aguas turbulentas. El descuido espiritual trae problemas para la vida del cristiano. Alaba al Señor. Por eso dijo el salmista David en el Salmo 1: bienaventurado el varón que medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a agua de corriente, que su hoja no cae y su fruto lo da a su tiempo. Alaba al Señor. Entonces nosotros como cristianos tenemos que reconocer que estamos en una guerra espiritual. Un descuido espiritual que tú tengas, se te zafa el hacha. Iglesia, pierdes el filo en el evangelio, pierdes la unción. Y como hijos de Dios, hermano, o en pocas palabras, un hijo de Dios necesita un hacha con un buen filo, necesita un ministerio con un buen filo. Alaba a Dios. Necesita filo en la unción, filo en el avivamiento, filo en la alabanza, filo en los coros, filo en la palabra, gloria a Jesús, para cortar toda obra del enemigo, para cortar toda obra, toda cizaña del diablo, y que el enemigo, gloria a Jesús, no pueda, gloria a Dios, poner la acción espiritual en la vida del cristiano. Entonces esta es una palabra poderosa. En 2 de Reyes 6, gloria a Dios, puede usted leer la historia. Le di más o menos las simbologías que representa el hacha, que representa el árbol, que representa el agua, que representa Eliseo, y se lo puedo repetir de nuevo, gloria a Jesús. Eliseo representa a Dios. Eliseo está en el auxilio cuando se le escapa el hacha al muchacho de sus manos. Eliseo representa a Dios. El hijo de los profetas, o sea, el muchacho que estaba, hermano, queriendo cortar el árbol, representan los seguidores. O sea, los hijos de los profetas representan los seguidores de Jesucristo. El árbol que el joven estaba cortando, esa es la viña del Señor. Ese es el trabajo. Tú no vas a poder cortar un árbol con una hacha sin filo. Alaba al Señor. Tú no vas a poder cortar un árbol con una hacha, hermano, que esté totalmente oxidado de filo. O sea, el árbol representa la viña. Para trabajar en la viña de Dios, tú tienes que andar en la dimensión espiritual. Para trabajar en la viña de Dios, tú tienes que andar, gloria a Dios, alma, cuerpo y espíritu, hermanos, activos en la dimensión espiritual, actos para predicar, actos para servirle a Dios. En todo momento tú tienes que andar, gloria a Dios, con la batería cargada. Tú tienes que estar chispudo para el evangelio, porque en cualquier momento, gloria a Jesús, hermano, que trabajemos, vamos con aquella unción a cortar demonios, a cortar principados por el poder del Espíritu Santo. Entonces el árbol es la viña del Señor. El hacha es el ministerio del cristiano. ¿Qué fue lo que se le escapó al muchacho de sus manos? El ministerio. Se le cayó el hacha y se le fue para el río. ¿Por qué? Por un descuido. Mucho cuidado, hermanas. Mucho cuidado, hermanos. La unción que te ha dado el Señor, la gracia que Dios te ha dado, cuidado con botarla con adulterio, con fornicación. Cuidado con botarla con una pasión, porque la Biblia dice en su palabra, hermano, oiga bien, que Él es santo. En la santidad habita el poder de Dios. Cuando usted es portador del Espíritu Santo, cuando usted es portador de santidad, eso hace que usted active el poder de Dios. Entonces el hacha representa el ministerio del cristiano. El palo que tiró Elías para que el hacha flotara representa la cruz de Jesucristo, el poder de restaurar. No importa si tú has caído en las drogas, no importa si tú eres pastor y has caído por un adulterio, por
por una fornicación, no importa, no sé en qué pecado has caído, te fumaste un cigarro, no sé en qué has caído y tú sientes que ya no sirves para nada. Esa es la voz del diablo. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo. Aunque el diablo te haya botado, aunque el diablo te haya deslizado, oiga bien, lo que Dios te ha dado, hermanos y amigos, nadie te lo va a poder quitar. Solo es que tú te actives, tú reconcilies con Dios y empiezas a afilar esa hacha para seguir trabajando en el ministerio, porque nadie te puede quitar los dones espirituales. La Biblia dice que los dones espirituales son irrevocables. Alaba al Señor. Los dones, aunque tú peques, aunque tú le falles a Dios, los dones son irrevocables. ¿Qué es lo que se pierde, hermano? Es el filo. La capacidad, la unción se pierde, pero los dones están contigo. Así que en esta hora, en el nombre de Jesús, restaura tu ministerio, levántate, empieza a afilar esa hacha, empieza a cortar ese árbol, trabaja en tu ministerio, porque la salvación ha llegado a tu casa. El palo que Elías tiró en medio del río, que hizo que el hacha flotara, ese palo que tiró significa la cruz de Jesucristo, el poder de restaurar. El poder de Jesús, que Él te puede levantar, Él te puede auxiliar. No importa la prueba, no importa las dificultades en esta hora. En el nombre de Jesús, Dios te levanta y sigue avanzando y activa, gloria a Dios, tu ministerio, porque mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, el río significa el mundo, aguas turbadas. El don de Dios es más, hermano, es más pesado que el hierro. Ya se imagina usted, hermano, cómo es posible que una hacha caiga en el fondo del río y de repente Eliseo le tira el palo y el hacha flota. ¿Se da cuenta usted? Y supuestamente, hermanos, el hacha pesa 60 libras. 70 libras una hacha. Imagínense el peso de una hacha. Y un palo hizo que flotara el hacha. Oiga el poder de Dios. ¿Y qué le dije al principio? ¿Qué significa el palo? Significa la cruz. Que en la cruz, oiga bien, está el perdón. Jesús es poderoso. El poder de la restauración. Jesús, el poder de Él es tan grande para levantar a aquel caído. Porque Jesús dijo que Él no vino a condenar, Él vino a salvar lo que se había perdido. Así que, hermana, si te han humillado en tu iglesia, si te han humillado en tu familia, si te han despreciado, hermanos, evangelistas, pastores, todos los que me están oyendo, si se sienten cansados, agobiados, porque el diablo te va a decir: tú no sirves, hermana, tú no puedes predicar, tú no puedes cantar, tú no puedes evangelizar. El diablo te va a tratar la manera, gloria a Jesús, de hundirte en ese río. Pero ahora yo te digo, en el nombre de Jesús, Lázaro, levántate. Ha venido, gloria a Jesús, la salvación a tu casa. El poder de la restauración del Espíritu Santo en esta hora te levanta, mujer. Levántese, mujer. Cante coros al Señor. Predica su palabra, gloria a Dios. Porque nadie sabe en esta tierra, el único poderoso es Jesucristo. Así que yo te declaro en victoria en el nombre de Jesucristo. Por eso el tema se llama Restaurando tu Ministerio. Si tu ministerio perdió el filo por unas palabras que te dijeron, por unas ofensas, por un chambre, gloria a Dios, por unas calumnias, por unas humillaciones, por unos señalamientos, si tu ministerio ha perdido el filo, en esta hora, en el nombre de Jesús, Dios te exalta y te levanta con poder. Y te dice en esta hora: Talita Kumi, hija, levántate, en el nombre de Jesucristo. Así como Jesucristo resucitó a Lázaro, que estaba muerto. Tal vez ya tú estás muerto, estás desinflado, ya no quieres cantar, porque te dijeron que no puede cantar. Usted no le canta al hombre, usted le canta al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted no predica para el hombre. Pablo dijo en Gálatas 1:10, si yo agrado a los hombres, dijo el apóstol Pablo, yo no soy siervo de Dios. Así que te bendigo con esta palabra, hermana. El diablo siempre va a querer quitar el filo de tu ministerio. Pero levántese. Levántese. Lastimosamente, los mismos de tu ministerio, los de tu propia casa, son tus enemigos. Pero siempre que el diablo se levante es porque tú estás haciendo bien las cosas para con Dios. Así que por eso el tema se llamaba Restaurando tu Ministerio. En Segunda de Reyes capítulo 6, hablando de una escuela donde había muchos alumnos y ya no cabían, y ellos necesitaban que esa casa de oración, esa escuela, se ampliara
para que siguieran llegando los hijos de los otros profetas, gloria a Jesús. Pero lo que Dios quería era llegar a la escena cuando el hacha se fue al río a hacer la demostración que en verdad lo que Dios quiere para el cristiano de hoy en día. Así que el Señor te bendiga, restaura tu filo y sigues cortando ese árbol y que el diablo no te detenga. Bendiciones, amigos y hermanos, y avancemos en la viña del Señor.